Esta noche quiero contarte que en este primer bloque ya está con nosotros la diputada nacional, la doctora Gabriela Burgos, también diputada provincial electa, que va a asumir el próximo 10 de diciembre en la legislatura de la provincia. Eso va a ser el primer bloque. Vamos a aprovechar la visita de Gabriela para tocar muchos temas. Y en el segundo bloque, del punto de vista de esta noche, está invitado el concejal Edgardo Sosa, porque quiero hablar con el ingeniero Sosa respecto a una ordenanza que fue sancionada, que fue aprobada por el Consejo Deliberante hace algún tiempito y que, bueno, entiendo yo que hay que profundizar respecto a esa situación y a la posibilidad de algunos otros medios de comunicación que legítimamente quieren instalarse en la ciudad de Perico, pero bueno, hay algunas cuestiones que la verdad que hay que conversarlas. Así que eso va a ser la propuesta de esta noche y bueno, ya le doy la bienvenida, hace rato que está con nosotros. Aquí nosotros, la verdad, en el programa consideramos una querida amiga, la doctora Gabriela Burgos. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Vista. ¿Cómo andás? Gracias, César. Si tenemos que poner en el aire todo lo que hablamos afuera, estamos complicados. No, es lo más saliente, está bueno eso. Está bueno, ¿no? Está bueno. No, gracias por la invitación, César. No, por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, digamos, en esta transición, entiendo yo, ¿no? Se la puedo denominar así, una diputación nacional que vas dejando después de un trabajo importante y bueno, un nuevo desafío que se va a abrir y que se va a empezar a transitar el 10 de diciembre. ¿Cómo estás viviendo esta transición, este tránsito? Y está complicada la transición en el sentido de uno no es ajeno a todas las cosas que pasan a nivel nacional y obviamente nos repercute y está que arde allá, como se dice. Y con un pedido desde la oposición a que si pareciera que se ha pasado la pandemia, que se ha pasado toda la situación, se han abierto para todos, ya no se use el barbijo allá en Buenos Aires y todo, pero la Cámara de Diputados seguimos sin aprobar la forma como vamos a trabajar. Y digo desde la oposición, porque la oposición hizo su planteamiento al presidente de la Cámara, justamente para que ya en estas circunstancias de público conocimiento para toda la población, se tiene que abrir y habilitar el Congreso en las situaciones en las que estábamos antes, dejando a salvo a aquellas personas, legisladores, incluso gente de la administración, que con una marcada situación especial no puedan ir a trabajar, pero nosotros tenemos que estar allá y que ya las sesiones de tipo vía web no se tienen que hacer, salvo, vuelvo a decir, para aquellos que no puedan asistir y lamentablemente no hubo un acuerdo, no hubo un acuerdo, se sigue en esa cerrazón de no habilitar la presencialidad en un 100%, y nosotros no entendemos sinceramente cuál es la situación que obedece a esa negativa, dadas las circunstancias, César, ¿no? Que todos conocemos. Sí, aparte es entrar en una contradicción, entiendo yo, porque habilitas las actividades deportivas, los eventos masivos, bueno, y sobre todo, como decís vos, en estos momentos del país, donde, bueno, no sé si ya ingresó, está por ingresar el presupuesto 2022. El presupuesto ingresó en tiempo y en forma el día que la ley dice que tienen que ingresar. Ahora, no se comenzó su análisis dentro de nuestros espacios y obviamente acá, los legisladores de acá, hemos comenzado a hacer un análisis del mismo, pero dentro de lo que es la función de la Comisión de Presupuesto, que digo es una de las comisiones más importantes que hay, el tratamiento no ha comenzado, es un proyecto de presupuesto hecho así, que metieron todo en la bolsa,
no tiene ni pie ni cabeza, es totalmente amorfo, no tiene sentido, parte de una inflación del 30% cuando, o sea, es inexistente desde el momento que comienza. Claro. ¿Bien? Y hay muchas situaciones en las que no se puede entender, el tema de la obra pública, todo es como que ha sido elaborado para complicar a los legisladores el análisis del mismo. No está separado como normalmente tenía que hacerse en los anexos correspondientes, en donde uno iba a buscar los ítems correspondientes y se fijaba en las obras de cada una de las provincias, que bueno, cada legislador va y busca a ver qué le tocó a mi provincia. No, muy complicado todo, han cumplido con la formalidad. No establecía en el presupuesto, no se establece efectivamente qué va a pasar con la deuda del Fondo Monetario, del Club de París, cómo se va a incentivar todo esto, el tema de las partidas para cada área está poco discriminado, o sea, la verdad se presentó por cumplir, pero deja mucho que desear y va a ser muy complicado poder enderezarse. Soy partidaria, lo hicimos los legisladores de acá, el año pasado cuando se aprobó el presupuesto, de acompañar obviamente, pero ya con la situación de inflación, César, que no sabemos, no hay un plan económico, seguimos. Yo me acuerdo que la última vez que vine acá decía, ¿cuál es el plan económico? ¿No? Y ha sido antes de las elecciones provinciales. Bueno, seguimos sin un plan económico. Las partidas que se distribuyen para cada uno de los subítems, ¿cómo se lo va a medir? Porque si sigue este nivel de inflación, lo que se proyectaba hacer no se va a hacer. Imposible. Entonces, y justamente eso amerita a que tengamos que estar analizando, debatiendo este tema tan importante que es la ley más importante, porque es la que determina los gastos que se van a hacer. Ante un contexto social y político muy preocupante. Yo creo que, y vos te escuché en varios de tus programas hacer el análisis, y creo que no escapó a la mayoría de los argentinos y de los jujeños el análisis posteriores a las elecciones, de que parece que las PASO eran la vacuna que faltaba para todo lo que se suscitó con posterioridad. Y es preocupante todo lo que está pasando. Decíamos afuera del aire, el sistema presidencialista, que nos cambiaron el sistema presidencialista, ¿no? Porque ahora es un sistema vicepresidencialista el que tenemos. Y con un montón de interrogantes, un presidente que no se hace cargo. Soy respetuosa de las instituciones, César, muy respetuosa de las instituciones, pero la reacción de este Estado amorfo, totalmente amorfo, porque no escucha a la gente, no tiene oídos para escuchar a la gente, no tiene ojos para ver qué es lo que estaba pasando, solamente tuvo boca para retar a la gente y decirle las prohibiciones que tenía, no tiene pie porque no sabe para dónde va a ir, ni siquiera tiene manos para abrazar a la gente y poder contenerla, y es un Estado amorfo, sigue haciendo lo que muchos pensamos que la política, o de la política que tenía que haber quedado atrás. Esto de salir a repartir cosas como si la situación de necesidad o la situación de vulnerabilidad que está viviendo la gente, de incertidumbre porque no tiene trabajo, se puede ver suplantada solamente con una cocina, una heladera, una bicicleta, ¿bien? En donde no hay un plan de desarrollo, de cómo generar fuentes de trabajo, no hay. Lo único que puede salvar de la pobreza, y ha sido el proyecto principal en la provincia de Jujuy, es generar fuentes de trabajo. Así es. Y durante décadas se minó a nivel nacional esa posibilidad. Y no hay una proyección de ver cómo generamos eso
para así, de alguna manera, ir de a poco, y años va a costar restaurar el tejido social. Y no veo nada, y no vemos nada de eso. Claro, porque yo vengo sosteniendo que esto es un frente electoral que se conformó en el 2019 para ganar una elección donde hay un gobierno para mí que está absolutamente loteado, donde cada partícipe de ese frente tiene un lote y nadie se mete en el otro lote. Hay una gran desconfianza, no hay políticas públicas, no hay una política económica. Vos fíjate, esto coincido absolutamente con vos. Todavía están en el imaginario, creen que repartiendo una chapa, un colchón, una bolsa de mercadería, una bicicleta, una heladera, se puede dar vuelta una elección. Y yo, esto lo hablamos fuera del aire, lo dije en algunas editoriales del Punto de Vista Radio, vengo sosteniendo hace mucho tiempo de que yo tenía la percepción de que se estaba abajo, en la estructura, en el tejido social, se estaba dando una revolución de los pobres que tomaron la decisión de seguir siendo pobres, pero dignos, que quieren la educación, que quieren un trabajo genuino, que quieren ser ellos los que pongan un plato de comida en la casa y no tener que mandar sus hijos a un comedor barrial, a un comedor social. Hay una gran rebelión, hay un paradigma para mí que afloró, que con el voto de la gente el 12 de septiembre marcó, pero que es algo que ya se venía cocinando abajo. Y claro, eso lo hablamos, digo, ¿cómo te imaginas? Yo siempre digo, tratemos de imaginar la persona humilde que en estos momentos nos está viendo, que a lo mejor no tiene un plato de comida a la noche, porque lo que tenía lo comieron al mediodía y a la noche hay que darle al mate cocido. Vos imaginemos esto cuando mirás y los que te dicen que te representan, Cristina, Máximo, Alberto Fernández. Aníbal, no te olvides ahora, ¿no? Aníbal, bueno. La reducción de los muertos vivos. Entonces, vos ves y decís, yo no tengo para darle comer, pero Máximo Kirchner tiene un patrimonio declarado de más de 400 millones, y el otro 500 millones, y el otro 1.000 millones. Entonces, y la vicepresidenta. Entonces, vos decís, no, está todo bien. Esta gente que decía que me representaba me estaba mintiendo, porque yo cada vez soy más pobre, mis hijos tienen cada vez menos futuro y ellos cada vez están mejor. Digo, hay un cambio de paradigma. A ver, esto lo que vos decís, lo que uno viene pensando de hace tiempo, es el ABC del populismo, César. Es el ABC del populismo. Y si no, fíjate a lo que pasó con Maduro, con Chávez, con los Castros en Cuba. O sea, muchas estructuras o muchas visiones o muchas ideas de que en los cuales se veía que pensaban en la gente, se están cayendo, se les está cayendo el velo. Y lo que vimos con posterioridad al año pasado, de una pandemia cerrada, el peor país que manejó la pandemia, y eso no lo decimos nosotros como oposición, lo dicen los informes mundiales, por el lugar en donde estamos en el rating mundial, y todo lo que sabemos, que se ha hablado demasiado de eso, nos encontramos en esta situación, en una situación complicadísima, donde ahora tienen que presentar, o donde se presentó las declaraciones juradas, y de repente, en una situación de pandemia, donde una situación económica, financiera, era nefasta en el país, los únicos que han crecido su patrimonio ha sido Máximo y Cristina. O sea, ¿cómo hicieron? Entonces yo creo que eso ya traspasa lo ingrato y lo nefasto de esta situación, ¿no? Ya es como, te genera sentimientos encontrados de bronca, y me imagino esas familias que han perdido seres queridos, que no los han podido despedir,
que se han quedado encerrados y han perdido la forma de trabajar con sus changas y obtener lo mínimo, han perdido han perdido todo. Todo. Y de repente la soberanía, si no sé todavía qué es lo que significa, soy muy estricta en cuanto a buscar el significado de las palabras y no la entiendo, la verdad que no la comprendo. Los chicos encerrados, donde a último momento que no se iban a habilitar las clases, donde Jujuy cuando habilitó las clases, la presencialidad, fuimos criticados, duramente criticados por el ministro de Educación, que ahora cuando se va dice que las medidas no las tomaba él, sino que obedecía las medidas. Digo, ¿para qué eras ministro de Educación y por qué no te has plantado en tu cartera y decir qué es lo que opinabas en todo caso de esta situación, que vos tenías que velar por la salud, por la educación de tantos chicos? Digo, este es el panorama que tenemos hoy en día, con las consecuencias del encierro, que lo vemos no tan solo en lo educacional, por la pérdida de los conocimientos mínimos que no van a alcanzar los chicos, no lo van a alcanzar. Y por más que se esfuercen y han trabajado muchos docentes para tratar de llegar a esos que me consta cómo laburaron muchos docentes, de transformar la forma de llegar a sus alumnos, no van a llegar con eso, pero además de eso, las consecuencias psicológicas y emocionales que trajo esto tanto al alumnado como también a los docentes. Sin dudas, ¿no? Sin dudas. ¿Ah? Algo que no se ha visto, algo que no lo pusieron en la mesa para debatir y es serio. Los psicólogos, los especialistas en la materia están hablando ya sobre esta, si se quiere, nueva pandemia emocional que está surgiendo a consecuencia del mal manejo que tuvo el gobierno nacional. Entonces, este es el contexto. Entonces, la gente que muchos a veces decían, no, bueno, la gente los votó y la gente hizo esto. La gente se rebeló. Sin dudas. Fue indignante la foto, sin dudas, César. Sin dudas. Fue Creo que esa fue ya la cereza, ¿no?, del postre, me parece, la frutilla. Yo creo que fue la imagen. Sí, sí, claro. Porque podemos decir, podemos generar mesas de debate, una opinión, otra, pueden venir otros, pero fue la imagen, bastó la imagen, y justamente tiene que ver con las redes, ¿no? Porque las redes se manejan principalmente imágenes. Fue la imagen que me parece que fue un punto crucial para despertar y abrir los ojos a mucha gente que dijo, nos tomaron el pelo. Claro. Ese padre que contó desgarrado que no le permitieron ir a ver a su hija, ese padre que tuvo que alzar a su hija porque no lo dejaban entrar a Santiago del Este. Y de repente haciendo una fiesta en donde el perro Dylan tenía más derecho que una gente, que un ciudadano. ¿Ah? Entonces, a veces no encuentro el calificativo. Es humillante, no sé, es desgarrador. Te desgarra. Sí, sí, claro, porque digo, ahí mostró que hay una casta política que hoy gobierna a nivel nacional que cree que son los privilegiados de la Argentina y entonces pueden hacer lo que quieran. Yo siempre digo, esta gente del kirchnerismo sueña, digamos, con la autocracia, sueña con la Argentina donde no haya la división de poderes, donde sean juez y parte de todo. Pero me parece que esto también fue, sin duda, lo que marcó el resultado electoral. Y quiero traerte a la provincia de Jujuy un resultado electoral contundente de Frente Cambio Jujuy, otra vez reafirmando en las urnas el acompañamiento de la mayoría del pueblo jujeño. Ahora te sorprendió
el resultado de los guarismos de la izquierda, Gaby? Sí, nos sorprendió, y sobre todo en la capital, donde salió segunda. Sí, yo creo que también hay voto enojo, voto bronca, Sí, total, sí, claro. no era la definitiva. Obviamente, hoy en día la izquierda no tiene un proyecto bajo ninguna circunstancia, no habló desde un proyecto formal. Yo el otro día preguntaba, ¿qué haría en su hipotético, hablemos de hipótesis, qué haría yendo al Congreso de la Nación? Y seguramente pediría por la libertad de Milagros Sala, por ejemplo. ¿Y qué haría respecto de las políticas de desarrollo, de crecimiento que se vienen impulsando desde Jujuy? Claro. ¿Acompañaría proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la provincia? Absolutamente no. No, pero si acá ni siquiera acá lo hacen. Absolutamente no. En la provincia no lo hacen, menos lo van a hacer. Sí, claro. También decía que el discurso que se maneja, porque uno habla desde la palabra, uno se expresa a través de la palabra, el discurso que manejan lo pueden poner en un tema de hidrocarburo, en un tema de narcotráfico, en un tema de cualquier tema, se le cambia el encabezado, cambiamos la conclusión. Ahora lo del medio es exactamente lo mismo para cualquier temática que se desarrolle. Yo creo que tuvo que ver mucho eso, ¿no? La bronca, o que yo no los voy a votar al frente, entonces... Y creo que también, no sé si vos coincidís, creo que mucho de ese 20 y pico %, digo, comparado, porque tuvimos una elección provincial donde llegado al 7%, creo que había llegado la izquierda, y pasar a casi un 22, 23%. Yo digo que también, además del voto bronca, creo que hay mucho voto peronista que no se siente representado con la lista del peronismo y dice, bueno, a Gerardo no lo voto, lo voy a votar a... A eso me refiero, al voto bronca del gobierno nacional. Sí, claro. ¿A qué? A que los candidatos no fueron electos o no fueron nominados, si se quiere, desde el centro de la provincia de Jujuy, sino que fueron exportados o importados, mejor dicho, y fueron designados a dedo, en donde un sector del peronismo se sintió no identificado y votaron en contra justamente a eso. O sea, expresaron su sentimiento a través de esto, o sea, a través del voto, que es la forma como la ciudadanía se expresa y dice. Y ahí eso es lo que se expresó. Yo creo que en las elecciones definitivas va a haber mucho más conciencia de la decisión. En esta situación que estamos atravesando, lo vimos a nivel nacional, se juegan mucho. Yo creo que, como algunos decían, van a ser una de las elecciones más importantes, si no es la más importante, porque cambia y rompe varios paradigmas. A nivel nacional se cambiaría la mayoría o el quórum en el Senado, cosa que no ha pasado desde el 83 a la fecha. Cámara de Diputados se fortalecería desde la oposición, que ha sido el único freno que le puso a la agenda judicial que implementó Cristina en plena pandemia. No le importaba nada, ella avanzó con la agenda judicial. Digo, la gente en la provincia de Jujuy también tiene que hacer ese análisis, porque si bien los representantes que van son de Jujuy, yo creo que los tres, pero sobre todo Bacha y Natalia, que cumplen una función ministerial, pueden llevar desde la praxis, desde la práctica, la transformación que se vino haciendo en la provincia de Jujuy y mostrar que cuando hay un proyecto, cuando hay una decisión, cuando hay una idea clara hacia dónde vamos, que puede haber obstáculos, pero se lo puede esquivar, ir para otro lado y ver cuál es la situación, pero el horizonte lo tenemos. O sea, mostrar que desde esa praxis es posible un cambio que fomente el desarrollo, y el desarrollo que trae aparejado fuentes de trabajo. De esa manera das trabajo y vas a disminuir lo que es la pobreza. Un fuerte compromiso
e inversión en lo que es la educación. La educación es una de las herramientas básicas Central para la construcción de una sociedad. Central. Entonces, inversión, por supuesto, inversión, empresa estatal. Canava es un orgullo para los jujeños. En esta semana ya se va a hacer la inauguración total del nuevo equipamiento. Entonces, digo, a eso apuntamos y mostrar, miren, desde Jujuy, desde el norte, le estamos mostrando que cuando hay todos estos ítems y estos elementos, es posible salir adelante con esfuerzo, dedicación, firmeza. Cuando todos nos decían que éramos una provincia inviable. Históricamente. Y estamos mostrando que sí. No estoy diciendo exentos de problemas. No, lógico. Porque problemas hay. Ningún gobierno es infalible. Imposible. Absolutamente. Y aparte se está administrando una provincia. Ahora, con un fuerte conocimiento, desde el gobernador principalmente, como también los ministros que hacen y ministras que hacen territorio, con un fuerte conocimiento de lo que es el interior de la provincia. Saben cuál es la problemática del interior de la provincia. Bueno, el presidente no sabe cuál es la problemática del interior de su país. Evidentemente no escuchó a la gente, no sabe cuál es la situación. Porque si vas a un barrio vulnerable en que no tenés ni electricidad y le vas a dar una heladera o un lavarropa, evidentemente no conoces la situación. Si hay un diagnóstico totalmente equivocado, no lo hay. No lo hay. En una administración tiene que haber previsibilidad, cierta previsibilidad. No podés ir a un juego de azar, o esta o esta. Es una de las exigencias que tiene la gestión y la administración. El gobierno nacional no ha podido ser ni serio, ni previsible, ni atento a la situación. No escuchó eso, no vio la situación que venía. Entonces, ¿quién más que nosotros poder mostrar, y con eso me siento orgullosa como jujeña, que no tan solo discursivamente, sino en la práctica, por eso el Bacha, por eso Natalia, por eso Gaspar, desde la legislatura y el trabajo que se hizo legislativo acompañando también muchas de las inversiones y muchas de las medidas que se ejecutaron, cuando una oposición también acá se negaba a avanzar en esos proyectos de provincia. ¿Cómo es posible? Pero cuando hay un horizonte. Entonces, yo creo que la provincia o el ciudadano o la ciudadana jujeña, en definitiva, y luego de la reacción que tuvo el gobierno nacional a los resultados de las PASO, creo que va a estar más atenta a qué es cuando nuestros representantes hoy, porque antes eran dicen, vamos a llevar y vamos a mostrar el proyecto de Jujuy y qué es lo que se pretende hacer. Este proyecto de Jujuy me da pie para la siguiente pregunta. ¿Este proyecto de Jujuy es viable? ¿Es posible? Yo creo que sí. Te adelanto mi opinión. Poderlo transferir y transformarlo en un proyecto nacional con la candidatura de Gerardo a la presidencia en el 2023. Sí. Es más, vos fijate que en la apertura de estas sesiones ordinarias en marzo de este año, en su momento el presidente habló de políticas. Las políticas públicas son aquellas acciones que proyecta el Estado a hacer en busca de solucionar algún tipo de necesidad o de producir algo en la sociedad. ¿Bien? Algo básico, una definición bastante básica. Y en ese momento el presidente que dijo que iba a potenciar el tema del cannabis de uso medicinal, habló del tema del litio, habló del tema educación, habló del tema electromovilidad. Bueno, nosotros ya lo venimos trabajando a eso. O sea, eso dio como políticas centrales
dentro de su gobierno. Bueno, Jujuy ya se proyectó claro, en eso. Ya lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, Sí, sí. pero además también expresó algo sobre los cambios climáticos o de lo que está pasando y que había que trabajar en eso. Bueno, Jujuy también lo está haciendo, o sea, no tan solo ve el desarrollo como generador de trabajo, sino también ve el medio ambiente, que tiene que ser sustentable el medio ambiente. Jujuy ya lo hizo, Jujuy lo está haciendo. Entonces, ¿por qué no proyectar esa idea? Que, a ver, en otra provincia puede ser otra empresa, claro, otro desarrollo, pero digo, ver cuáles son las potencialidades que tiene cada territorio en el interior, digo, desde el gobierno central, en el interior, e ir viendo, bueno, a ver, Catamarca ¿en qué se potencia? Claro. Neuquén ¿en qué se potencia? Y generar políticas y proyectos de desarrollo que generen trabajo, justamente para empezar a salir de este pantano en el que estamos años. Sí, sí. Y no volvemos, y es cíclico, y es cíclico, y es cíclico, y es cada vez peor, porque la forma como han mirado a la gente y cómo han subestimado a la gente es increíble. Yo creo que ya superó cualquier película de ficción que se podría llegar a trasladar al cine, pero esta es la realidad. Entonces, yo creo que sí es posible hacer. Jujuy, con todas las situaciones, mostró y demostró que es posible. Con toda una situación negativa también respecto del gobierno nacional para algunas cosas, para con la provincia, mostró que es posible. Con sacrificio, con mucho trabajo, pero con mucho empeño. Nosotros mostramos que se puede mejorar la situación y que hay una luz al final del camino, que no va a ser fácil llegar a esa luz. A nosotros no nos fue fácil, César. Sí, claro. Como provincia no nos fue fácil. Porque además del proyecto que podés tener, que te imaginás, o este sueño de provincia que yo digo con lo que llegó Gerardo en el 2015, después hay que convencerla en el día a día a todos los jujeños y a las jujeñas que ese es el camino, porque viste, estábamos en una situación de que no creíamos en nada, éramos casi un pueblo abatido, que habíamos perdido nuestra alegría de toda la vida, y bueno, son muchos desafíos atrás de las políticas públicas para llegar a este momento donde, bueno, se empiezan a cristalizar, ¿no? Uno ve, yo veía discusiones en el gobierno nacional sobre quién tiene más poder, quién es el que maneja, y mientras eso pasaba en el gobierno nacional, acá se presentaba, Gerardo presentaba el Plan Maestro de Desarrollo 2021-2023, más de 121.000 millones en inversiones en todos los aspectos. Digo, nos tenemos que dar cuenta, los jujeños, que estamos viviendo en Jujuy una etapa absolutamente distinta, que faltan cosas, que seguramente hay muchos jujeños y jujeñas que todavía les falta que le llegue el Estado, ¿sí? Que le llegue, le cambie su calidad de vida, pero bueno, este es un proceso que se viene dando. Y mira, Gaby, yo creo que a esta Argentina la puede sacar adelante un proyecto desde la periferia hacia el centro, esto es desde el interior hacia el centro. Sí. Ya hemos probado que desde el unitarismo, que del centralismo porteño para acá no saben, no conocen la Argentina, y esto no es un reclamo, es una realidad, digamos, no conocen la Argentina, no saben lo que piensa el jujeño, el salteño, el catamarqueño, el formoseño, no saben, no lo sienten. Pero es lo ¿no? mismo que ha pasado en la lucha de la independencia. Claro. En ese proceso, ese gran proceso constitucional argentino, en donde se centraba en Buenos Aires, donde se disputaban el poder, porque se disputaban el poder, en la periferia, las provincias, y sobre todo en nuestra provincia, los jujeños
luchaban para defender el sentido de lo que era la patria. Y ellos seguían peleándose, o sea, vuelve con la diferencia etaria o la diferencia de edad o de época. Fíjate que se vuelve a producir eso, ¿no? El total desconocimiento de lo que pasaba en el interior, el seguir concentrando su poder en el centro de la Argentina, como es ahora, pero ahora con un agravante, porque los que tienen concentrado el poder en el Ejecutivo es la vicepresidenta, y ni siquiera hay un derrame de poder al presidente, cuando el Ejecutivo lo conforma el presidente y la vice. Claro. Por eso decía que nuestro sistema presidencialista ha cambiado, ha mutado, y ahora la que maneja el poder, ya evidente, ya sin ningún tipo de tapujo, ya a todas las luces, es la vicepresidenta. Y el presidente está totalmente desdibujado, no sabe para dónde ir. Y te das cuenta con las medidas, lo del barbijo, lo de ahora van a sacar lo de las restricciones a la importación de carne, cuando antes no. Vuelven con el tema de los precios cuidados, ya sabemos que no ha funcionado, pero se van a sentar con los empresarios y se van a sentar con el campo para ver de sacar las restricciones del campo, pero vimos todo un año que hablaban peste del campo, te das cuenta que no tienen noción. Sí, no hay un plan, no hay absolutamente nada. No hay nada. No hay absolutamente nada. Yo un día los catalogué y pido disculpas. Es espasmódico. Pido disculpas si alguien de la audiencia se ofende. Yo lo catalogué como un gobierno de chantas. Entonces, le decía, digo, si cuando gobierna un chanta, vos no esperés que sea una maravilla. Cuando te gobierna un chanta, tenés que esperar los resultados de un chanta. Y yo digo, no es que hablo en singular, hablo de toda la composición de quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar el país. Y no pidan un gobierno de estadistas, cuando para mí la verdad que son unos gobiernos de chanta. Quiero hacerte la última pregunta, Gaby, y acomódate. Ay, Dios, voy a tomar Toma un poquito, agua. Toma agua. Hace mucho tiempo que yo siempre he creído en el trabajo de la mujer, sobre todo en política. Y vos sos una de las grandes referentes de la política jujeña, del Frente Cambia Jujuy, ni hablar. El 10 de diciembre vas a asumir como diputada. Vas a ser la vicepresidenta primera de la Cámara, querés ser la vicepresidenta de la Cámara. ¿Qué otros sueños tiene Gaby Burgos en su carrera política? Sí, me gustaría mucho poder acceder. Creo que fue un avance muy importante que Jujuy sancionara la ley de paridad, porque eso fue una lucha a nivel nacional que lo hicimos. Con todo nos podemos llegar a sentar si tiene que ver la capacidad o no la capacidad. Yo creo en la capacidad y creo que hay mujeres muy capaces, pero por una situación de que la política estaba reservada a los varones y las mujeres solamente colaboraran para que llegue, y eran muy pocas las que podíamos llegar a acceder. Creo que eso se ha ido cambiando, ¿no? También la forma de ver es necesaria, me parece, la mujer en la política, pero no tan solo como una figura decorativa o para ponerla dentro de intercalar una lista, porque tampoco sirve, porque si no se convierte en un papel muerto que no tiene sentido, sino desde la práctica misma y de la ejecución, y de poder mostrar realmente cuáles son las capacidades que tiene. Y sí me gustaría, creo que de alguna manera vislumbraría
esto que se ha avanzado en tratar de tener una sociedad más equitativa, en donde todos podamos tener participación. Como yo o como cualquier otra mujer, me gustaría que esté en ese lugar. Si vos me preguntas directamente, ¿aspiras? Sí, sí me gustaría. Además, vos sabés que el otro día lo decía en la radio, más allá de la ley de paridad de género, hay algo que es irrefutable y que para mí es no sé, es catecismo en la política. La política para mí es cuánto tenés, cuánto valés. ¿Y por qué digo que me imagino? Te imagino a vos en la vicepresidencia primera de la legislatura, porque fuiste la mujer más votada en las pasadas elecciones. Fuiste la diputada o la candidata a diputada mujer más votada entre todos los frentes, y eso es un aval político. Ese es un aval político que para mí es muy fuerte, es una carta de presentación muy fuerte, además de tus capacidades, de tu experiencia, de la ley de paridad de género. Pero vos viste que nosotros en la política somos medio jodidos, no queremos darle mucho espacio a la mujer, ¿no? Pero creo que llega, que vos tenés todo el aval de tu experiencia profesional, de tu experiencia legislativa, pero llegás como la mujer más votada. Y eso no es un dato menor. Bueno, te agradezco el análisis, pero yo creo que la sociedad necesita también, no de Gabriela Burgos, necesita que los espacios de concentración de poder masculino, y en este caso la política, en el órgano más representativo que tiene el Estado, que es la legislatura, estamos hablando de poder legislativo, algunas paredes se empiecen a caer. Es necesario que algunas paredes se empiecen a caer para que podamos construir desde otras perspectivas. Llámese quien se llame, pero esos espacios, esos reductos de poder, porque en definitiva es poder. O sea, el poder vos lo podés usar para bien o para mal. La decisión de cómo usar esa herramienta tan valiosa, que es un elemento del Estado, el poder, depende de uno cómo lo administra a eso. Y me parece que es momento de que las mujeres tengan esa herramienta de poder de decisión. Yo a muchas de las legisladoras que ingresaron les dije, guarda, va a estar puesta la mirada en ustedes, en nosotros va a estar puesta la mirada, porque no nos vamos a poder equivocar, no vamos a poder cometer errores y van a ver cómo reaccionamos a determinadas situaciones. Que si cometemos errores vamos a ser muy mal juzgadas, y a veces algunas tuvieron su primera experiencia, o van a tener su primera experiencia, y quizás en los varones les fue permitido errar. Sí, sí. ¿Bien? Te entiendo. Y a nosotros no nos es permitido errar. No, es como que no, mira, te das cuenta que permanentemente hay que revalidar eso, ¿no? Te das cuenta que no sirve. Sí. Yo creo que esos fantasmas también se tienen que ir derribando y que no se tiene que ser tan una crítica destructiva hacia las mujeres. Yo creo que en el mundo se está generando este cambio. El tema de la paridad o de la participación de la mujer no es un problema de Jujuy, no es un problema solamente de la Argentina, es un problema mundial. La ONU viene trabajando fuertemente con este tema. Y hay informes que se prevé que 90 años se puede llegar, 90 años tienen que pasar solamente para que tengamos una sociedad equilibrada, donde sus ciudadanos y ciudadanas puedan participar y puedan trabajar y formar parte. O sea, 90 años todavía, con la lucha que se viene generando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá sea yo o sea cualquiera. Yo, a algunos dije, me gustaría, me gustan los desafíos. Dije muy bien que al venirme acá a Jujuy, no era bajar de categoría, como algunos me lo expresaron. ¿Cómo te venís de nación acá? Yo creo que al revés.
Yo no, o sea, no es bajar, es más subo, porque para venir a Jujuy tengo que subir. Son otros momentos con otras oportunidades y a las oportunidades uno los tiene que tomar y ver cómo las transforma a esas oportunidades. Y uno puede decir no. Claro. Yo dije sí, vengo, acepto este desafío, aparte creo también en el cambio, creo que en este caso Natalia es una mujer que puede dar mucho en el Congreso de la Nación, mostrar otra impronta diferente, somos diferentes, pero con un compromiso único que es trabajar fuertemente. Y en el caso de Natalia lo ha mostrado y lo ha demostrado estando siempre presente. Entonces, mostrar la diversidad de mujeres que tiene la provincia de Jujuy, como vieron otras también legisladoras anteriormente, mostrar esa diversidad, pero que somos muy firmes, muy tenaces cuando decidimos trabajar y cuando tenemos una idea. Así que veremos qué pasa. Bueno, Gaby, gracias. Gracias por venir, como siempre. El domingo el partido lo ves con Diego o vos en un lado y él en otro lado. Mira, uno de los Estás preparada, ¿no? Estás preparada, digo, anímicamente para... Me parece que ellos se van a tener que preparar. No sé, las cosas están... Nosotros hicimos una tregua hogareña. Yo soy bostera, para que la gente sepa, y Diego es de River, es gallina. Hacemos tregua, porque hasta en la vida, hasta en el hogar hay que hacer a ciertos compromisos, ciertas treguas de convivencia. Entonces hacemos una tregua. La vez pasada cuando se ganó, cuando Boca ganó por penales, yo me quedé muda, lo tenía ahí sentado en el sillón, no dije absolutamente nada, solamente me levanté, saqué una foto y lo puse en las redes. Pero no le grité el gol, no dije absolutamente nada, porque el respeto también, creo que el respeto empieza por casa. Pero estabas gozando con el sufrimiento por dentro, por supuesto, ¿no? pero los pensamientos en la medida que no trascienden, que no sale, quedan en el acervo personal. Sí. O sea que todavía no es punible el pensar. Está bien, perfecto, perfecto. Gracias, Gaby. Gracias a vos. Como siempre, un placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias a vos. Gracias. Nosotros hacemos un corte comercial y cuando volvamos vamos a estar con... Ya está el amigo El Bicho. Bueno, ahí está con el Bicho Sosa, concejal de la ciudad de Perico, que vamos a hablar algunos temas un poquito también calientes de lo que se está discutiendo hoy en la ciudad de Perico. Pausa y seguimos transitando la noche de Punto de Vista en este lunes 27 de septiembre. Dale.